vamos a balancear esta ecuación química con el método redox. Fíjense, aquí tenemos yoduro de potasio, lo vamos a combinar con ácido sulfúrico y con permanganato de potasio, ¿no? El producto importante en esta reacción química es el yodo molecular. También se produce sulfato de potasio, sulfato de manganeso y agua. Entonces, para balancear esta ecuación química por el método redox, lo que tenemos que hacer, como ustedes saben, es determinar los números de oxidación de cada uno de los elementos químicos que participan. Bueno, vamos a hacer eso. Ustedes saben que el potasio es un metal alcalino y tiene número de oxidación +1. Entonces, para que todo se haga cero, el yodo debe trabajar con -1. Lo mismo vamos a hacer acá. Sabemos por regla que el hidrógeno tiene +1, el oxígeno tiene -2. Para que todo se haga cero, el azufre debe tener +6. Hacemos lo propio con el permanganato de potasio. El potasio es alcalino, +1, el oxígeno tiene -2, y entonces el manganeso debe tener +7. Saben también por regla que el yodo molecular, por estar libre, tiene número de oxidación 0. Hay algo importante que debemos tener en cuenta. Este yodo sulfato SO4 que ustedes ven acá se repite en el sulfato de potasio. Entonces, los mismos números de oxidación tanto para el azufre como para el oxígeno se van a colocar en este caso. +6 para el azufre, -2 para el oxígeno y el potasio, que es alcalino. Este sulfato también se repite en el sulfato de manganeso. Volvemos a escribir +6 y -2 y deducimos que el número de oxidación del manganeso es +2, ¿no es cierto? El agua solamente tiene hidrógeno, que trabaja con +1, y el oxígeno, que trabaja con -2. Ahora fíjense, si chequeamos los números de oxidación, nos vamos a dar cuenta que hay dos elementos químicos que están sufriendo cambio, ¿no? Es el yodo, que está cambiando de -1 a 0. Y por otro lado, nos damos cuenta también que el manganeso está cambiando de +7 a +2. Entonces, es en estos elementos donde se va a producir la oxidación y la reducción. Vamos a señalar con una flecha, este cambio de número de oxidación. Observen ustedes cómo se está produciendo el cambio de -1 a 0 en el caso del yodo. Si el yodo está pasando de -1 a 0, está aumentando, entonces se está sufriendo una oxidación. Decimos que el yodo se está oxidando. ¿Qué está sucediendo en cambio con el manganeso? El manganeso está sufriendo el cambio en su número de oxidación de +7 a +2, ¿no? Vamos a decir en este caso que el número de oxidación baja de +7 a +2, por lo tanto el manganeso ha sufrido una reducción. En este caso, una vez visto ya cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce, vamos a ver cuáles son los electrones que se transfieren. ¿Sí? Entonces, yo observo que el yodo pasa de -1 a 0. Si es una oxidación, debe perder electrones, ¿no es cierto? Aquí hay un detalle interesante. Acá tengo un yodo, en cambio acá tengo dos yodos. Lo que voy a hacer es primero igualar la cantidad de yodos. Si tengo dos yodos en este lado de la ecuación y aquí solamente hay uno, primero lo multiplico por 2 para tener dos yodos y de esa manera lo igualo. Entonces, la cantidad de electrones que se pierden en la oxidación sería resto -1 menos 0, me daría -1, ¿no es cierto? Pero como son dos átomos de yodo,
lo que voy a hacer es duplicar por 2. Finalmente se pierden 2 electrones. Ahora voy a ver la reducción. En el caso del manganeso, el manganeso está bajando de +7 a +2. Su número de oxidación disminuye, es una reducción, por lo tanto acá estamos hablando de una ganancia de electrones, ¿no? Debo fijarme que aquí tengo un manganeso, lo mismo que en este caso, un manganeso, ¿no? Simplemente resto, digo cuánto es +7 menos 2, y me va a resultar +5. Esta es la conclusión. Se está perdiendo 2 electrones en la oxidación y se están ganando 5 electrones. Hay que equilibrar los electrones transferidos. Entonces, como se pierden 2 y se ganan 5, buscamos el mínimo como un múltiplo de 2 y 5, que es 10. Entonces me pregunto, ¿por cuánto multiplico el 2 para que me salga 10? Lo multiplico por 5. ¿Y por cuánto multiplico el 5 para que me salga 10? Lo multiplico por 2. Ahora decimos, se han perdido 10 electrones y se han ganado 10 electrones. Por lo tanto, 10 son los electrones transferidos. Una vez que tengo ya equilibrados los electrones transferidos, entonces voy a proceder a balancear la ecuación química por este método. Multiplicar por 5 a este término, ahí está, multiplicar por 5 a este término. Como acá yo tengo el coeficiente 2, al multiplicar 2 por 5 me va a resultar 10. Entonces multiplico acá por el coeficiente 10. Lo mismo acá, multiplicando por 2 a este término. Listo. ¿Qué cosa he logrado hasta el momento? He logrado equilibrar los yodos. Observemos. Tenemos 10 yodos en el primer miembro y acá en el segundo miembro, 5 por 2, 10 yodos. También hemos logrado equilibrar los manganesos. 2 manganesos en el primer miembro, 2 manganesos en el segundo miembro. Vamos a ver ahora de qué manera balanceamos los elementos que faltan. Debemos tantear, comenzando por los metales. Si ustedes observan, aquí hay 10 potasios, aquí hay 2 potasios, en total 12 potasios, pero al otro lado de la ecuación solamente tengo 2. Entonces, para que me resulte 12, lo multiplico por 6. Ya tengo 6 por 2, 12 potasios, lo mismo que en este miembro, 12 potasios, ¿sí? A continuación, vamos a balancear el no metal, el azufre. Si se dan cuenta, en el segundo miembro, tenemos 6 azufres acá, 2 azufres más, son 8 azufres. Aquí solamente tenemos un azufre. Para que resulte 8, igual que en el segundo miembro, multiplico por 8. Ahí están los 8 azufres. Solo me falta ver la cantidad de hidrógenos. Yo tengo acá 16 hidrógenos. Aquí solamente hay 2. Entonces, para que me salga 16, multiplico por 8. 8 por 2, 16 hidrógenos. Debemos verificar finalmente la cantidad de oxígenos. Visualicen. Acá yo tengo 8 por 4, 32 oxígenos. 2 por 4 son 8. De tal forma que tengo 32 y 8, 40 oxígenos. Aquí en el segundo miembro tenemos 6 por 4, 24. 2 por 4 son 8. Ya tenemos 32 más 8 oxígenos son 40. Y hemos balanceado finalmente la ecuación química por el método redox. Pero debemos dar respuesta a la pregunta. ¿Qué cosa dice la pregunta? Iguale la ecuación química por el método redox y calcule el coeficiente del agua. Por lo tanto, vamos a decir, el coeficiente del agua es igual a 8. Es igual a 8.